21 horas 16 minutos y en esta jornada de lunes, qué importante es poder hablar de héroes jujeños, de independencia y de tantos otros temas tan bonitos que hacen a la argentinidad. Y máxime en esta época tan cara a los argentinos como es la Semana de Mayo. Exactamente. Nos visitan esta noche Guillermo López Salgado, presidente honorario de la Asociación Gaucha y quien hizo mucho también por la repatriación de los restos de los hermanos Gorriti. Y el doctor Isidoro Cruz del Instituto General Eduardo Arias. Muy buenas noches, bienvenidos ambos. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Muy buenas noches, bienvenido. Guillermo, que además de ingeniero agrónomo es abogado, diputado, concejal, y lo voy a decir al aire, este programa, la idea me lo dio Guillermo, que hablemos un poco de nuestros héroes. Exacto. Y bueno, doctor Isidoro Cruz, un mahuaqueño, un gran conocedor del tema de que para nosotros se llama Coronel Arias porque las calles se llaman Coronel Arias, pero todavía no tenemos que cambiarle y llamarla General Arias, sí, ya que ha sido ascendido post-mortem, creo, en el año 2016. Y decirles a los jujeños que hoy vamos a hablar de nuestros héroes, que conozcan lo que hicieron, ya que la independencia de nuestro país se libró fundamentalmente aquí en el norte, y también decir de que muchos de nuestros héroes muchas veces son olvidados o no conocidos por los propios jujeños, de los que tenemos que sentir orgullosos. Así es. Así que, primera pregunta. Bien, Guillermo, la repatriación de los hermanos Gorriti y esta valoración realmente de héroes que hicieron mucho por Jujuy, pero ¿cuánto más falta en relación a ellos? O sea, la repatriación de los restos era el objetivo y ya está hecha la empresa encarada. Así es, el objetivo fue un homenaje en general a la familia Gorriti. Fueron 7 hermanos, 3 de ellos muy destacados: Juan Ignacio, el canónigo; José Ignacio, coronel y doctor en leyes; y Francisco, el Pachi Gorriti, los más sobresalientes. Y creo que la historia no, como decía Guillermo también, a veces no lo termina de situar en la posición, no solamente dentro de la provincia, sino también a nivel nacional. Y si los jujeños no valoramos, no conocemos lo nuestro, realmente no podemos pedir mucho. La repatriación de una parte importante de los restos de los Gorritis se concretó en el año 2004, 77 años después que se aprobara una ley, la legislatura de la provincia, por iniciativa del legislador Villafañe, y siendo gobernador de la provincia Pedro José Pérez. En ese momento se le encomienda al entonces ministro plenipotenciario y embajador en Bolivia, Horacio Carrillo, que efectúe todas las gestiones, se forma una comisión de homenaje, pero no tienen el éxito de lograr la repatriación, a pesar que la bibliografía tanto de Carrillo, del padre Vergara, Monseñor Vergara, de todos los historiadores jujeños, aseguraban de que los restos de los Gorritis estaban en el convento San Miguel, ubicado en la ciudad de los 4 nombres. Esto es interesante porque en Bolivia, Sucre, ¿no? En Bolivia, en la República de Bolivia. Sucre, que es la capital constitucional de Bolivia, tuvo 4 nombres a lo largo de la historia: Charcas, Chuquisaca, la famosa Universidad de Chuquisaca, Ciudad del Plata y actualmente Sucre.
Bueno, todos los historiadores coincidían que estaban los restos allí, pero cuando se forma esta comitiva y se trasladan, se hacen todas las gestiones, no tienen éxito en poder repatriar los restos de los Gorriti, ya que no los encuentran. Bueno, recordemos que esos tiempos eran muy duros, había cuestiones de caudillismo muy importante y se producía muchas veces la profanación de los restos después de muertos. Entonces, en el año 2004, me pasa un amigo, una iniciativa, Jacinto Llaver, periodista, me dice, ¿por qué no tomo la idea? Y bueno, formamos una comisión, nos ponemos a investigar, comunicándonos con Bolivia, y vemos que, bueno, que había posibilidades. Se hizo una comisión presidida por el entonces vicegobernador y luego de tener coordinado todo, estuvimos en Sucre para poder primero participar del homenaje a Juana Azurduy de Padilla y también, y sobre todo, con la esperanza de poder llegar a los restos de los Gorriti, ya que toda la bibliografía decía que estaban allí. Y oh, sorpresa la nuestra, pudimos dar con los restos de los Gorriti, estaban allí. Sucede que cuando se aprobó, digamos, esta ley, creo que es la 823 del año 27, de 1927, no se había producido lo que años después un terremoto importante en Bolivia. En Sucre, como en muchos otros lugares, las paredes eran de adobe y de más de 1 metro de ancho. Y a los próceres o a las personas que posiblemente serían perseguidas, no los enterraban directamente en un lugar para que puedan ser profanados los restos, sino habían sido ocultados, según el relato de historiadores de Chuquisaca, habían sido sepultados, pero, digamos, en las paredes. Emparedados. Emparedados, correctamente. Al producirse este terremoto, hace aproximadamente más de 50 años, se caen paredes, se descubren pasadizos secretos y al derrumbarse paredes se encuentran los restos de los Gorriti. Bueno, con la reconstrucción se recogen esos restos cuidadosamente y se los coloca en una cripta cerca del altar del convento de San Miguel, ubicado en Sucre, y se pone una lápida, se la sella, y de allí, bueno, es que nosotros tuvimos la fortuna de poder dar con los mismos. Es decir, que el homenaje se pudo concretar 77 años después. 77 años después de la aprobada la ley. Uh-huh. Ahora, nosotros habíamos ido primero con la esperanza de hacer un homenaje en Sucre, y por lo cual llevamos una placa ya desde Jujuy, con la fecha, porque sabíamos con la fecha del 12 de julio de 1904, que decía homenaje a los héroes jujeños, al canónigo Juan Ignacio y al teniente y al general y doctor José Ignacio Gorriti, próceres jujeños, y en reconocimiento al convento San Miguel, lugar donde yacen sus restos. Bueno, de ese acto, que contó con la presencia de todas las autoridades de Bolivia, me acuerdo el prefecto Mario Ramírez, la alcaldesa Aide Navas. Ahí era embajador ya Horacio Macedo, ¿sí? Exacto, ya era embajador Horacio Macedo, con quien también tuvimos contacto y también nos facilitó algunas gestiones. Así que bueno, con la presencia de estos historiadores, yo invité al doctor Vicente Chicarelli que nos acompañara como una autoridad para este acto, y recuerdo sus palabras. Él no podía salir de la sorpresa
porque habían sido años de ascender en la búsqueda de este hecho, y bueno, sin que esto sea una verdad concluyente y definitiva, creo que era difícil que se pueda llegar un poco más allá de lo que se llegó, que es rendir un homenaje después de un siglo y medio, de más de un siglo y medio de muertos los Gorritis, y después de 77 años de aquella ley. Cabe recordar que, bueno, yo en aquel momento fui autor de un proyecto de declaración de la legislatura, por el cual se creó una comisión de homenaje, donde no solamente estaba la legislatura, sino el ejército, la universidad, el obispado, la Asociación Gaucha Jujeña, y por eso es que la placa, en definitiva, dice: y en reconocimiento al convento San Miguel, lugar donde descansan los restos de los próceres jujeños, pueblo de Jujuy, legislatura de la provincia y Asociación Gaucha Jujeña. Muy bien, vamos con el doctor. Cuéntenos un poco, ¿quién era, ¿no es cierto?, el coronel Arias, hoy general Arias? Mire, primero quería poner en contexto, estamos, como bien decían al inicio del programa, en una fecha patria trascendente para nuestra argentinidad, que el 25 de mayo, estamos en la semana de mayo. No, en realidad Jujuy tendría que tener los dos 25 de mayo, porque teníamos el 25 de mayo de 1812, cuando Belgrano hace jurar y bendecir nuestra bandera nacional, y en el 1813, también el 25 de mayo, dona la bandera de la libertad civil a Jujuy, que está hoy en el Salón de la Bandera. Eso como cuestiones trascendentes para esta semana de mayo, que debiera ponerse en valor, ¿no?, esta semana de mayo, tales acontecimientos. Y la semana de mayo es donde, con el grito de libertad, se inicia la lucha por la independencia, ¿no? Y es ahí donde se envía al llamado Ejército del Norte para poder defender esta zona de Jujuy, Alto Perú, que hoy es Bolivia, y hacen el primer campamento de la lucha por la independencia acá en Jujuy, lo que es la zona de la Tablada, el Parque San Martín, porque los que venían de Buenos Aires tenían que aclimatarse para llegar al Alto Perú. Estaba el general Balcarce, Castelli, entre otros, ¿no?, los que vienen comandando aquel ejército. Bueno, entonces también tenemos como acontecimiento importante el primer triunfo patrio, que no tiene mucha consideración o puesta en valor al primer triunfo patrio, que es el triunfo en nuestra puna jujeña, en Cangrejos, el 18 de septiembre de 1810. Como decíamos, el 25 de mayo, el primer grito de libertad. El 29 de mayo, a 4 días, se crea el ejército argentino, y a los 2-3 meses se manda a luchar por esta región. Y llega, conjuntamente con ellos también, el capitán Martín Miguel de Güemes, quien es comisionado por Diego de Pueyrredón, que era el teniente gobernador de Jujuy, hacia Humahuaca, que llega con los patricios, con 30 patricios, y hace el primer campamento para defender a nuestra patria. Ricardo Rojas, gran historiador del centenario, él dice: dramático fue el destino de Jujuy por su posición geográfica. Geopolíticamente nosotros estamos a la entrada de la Argentina hoy. Entonces teníamos que necesariamente hacer defensa de nuestra región. Y bueno, llega a Humahuaca, arma el campamento Güemes, y sale a patrullar a la Puna, y se da con los españoles que venían, y se da el primer triunfo, la primera caramuza, en Cangrejo el 18 de septiembre de 1810. No se lo destaca, pero es importante por el impacto que da, porque de pronto está todo descubierto, y los españoles, los invasores, se dan cuenta con que sí se estaba trabajando para la defensa o para ser efectivamente independientes. Y bueno, en esas cuestiones aparece Arias joven, estaba más o menos, Arias tenía la misma edad de Güemes,
Si Güemes estaba en aquello, Arias estaba en Humahuaca y él comienza a trabajar como bombero. Comienza, dicen los historiadores, desde 12 años de lucha por la independencia, Arias. Desde 1810 hasta el 22 que muere. Más o menos un caso parecido. ¿Él muere en combate o no? Defendiéndose, combatiendo, porque lo asesinan el general Manuel Arias en San Andrés, hoy provincia de Salta. Lo persiguen, bueno, la anarquía, llamada anarquía, comienza mucho antes en el interior del país, en Jujuy particularmente, con Salta, porque Jujuy reclamaba su autonomía política. Entonces confrontamos lamentablemente con el general Güemes, y nuestro patriota no era Arias solo, estaba el mismo Logorriti, estaba Teodoro Sánchez Bustamante, estaba Segada, estaba Pablo Soria, y se constata un atentado contra la vida de Güemes, y bueno, se profundiza la crisis de entre jujeños y salteños, ¿no? Porque, hablando de la exposición geográfica, desde Potosí al puerto de Buenos Aires necesariamente pasaban por San Salvador de Jujuy, pero no por Salta, porque no podían hacer un codo para pasar por Salta. Entonces, donde se pagaba tributo, o el peaje que diríamos, era en Jujuy. Por eso nosotros éramos la intendencia de Jujuy y Salta, porque ya se había creado la gobernación en 1815 de Tucumán, y entonces Güemes nos tenía atado a los jujeños con Salta, tributando hacia Salta con lo que se cobraba en Jujuy. Y eso es el conflicto interno que se da. Y aparece Arias también. Entonces, volviendo a lo de Arias como relevante en ese contexto, se dan las invasiones permanentes, pero la gran invasión que tiene en aquel momento las Provincias Unidas de Sudamérica, como se llaman después del Virreinato de Río de la Plata, se da con que los españoles deciden venir a sofocar a la campaña del general San Martín, que es el ejército de los Andes, que él había comenzado a armar en 1815 en Mendoza, 1816, y tenemos tres protagonistas grandes de la invasión, que es Pezuela el virrey, Olañeta, que operaba ya en el suelo patrio, y de la Serna. Pezuela, al ser designado virrey, viene de la Serna. Y Olañeta, que ya estaba operando con Marquegui en esta región, justamente en Jujuy y en Salta, abren camino para que la gran invasión de 7.500 soldados veteranos de guerra, de la guerra napoleónica, vienen a invadir la Argentina para llegar. La estrategia era evitar que San Martín cruce la cordillera de los Andes, evitar que caiga el reino de Chile, que está en poder de España. Llegan tarde, porque ellos debían ocupar Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero hasta Córdoba, forzar que San Martín, en lugar de irse a Chile, venga acá. Y cuando llegan de la Serna, acá a Jujuy, el 14 de enero, es la fecha que San Martín comienza a cruzar la cordillera de los Andes. Entonces, llegaban tarde. Entonces dicen, nosotros vamos a llegar al puerto. Juan Martín de Pueyrredón, director supremo del virreinato de la Provincia Unida de Sudamérica, ordena a San Martín que se vuelva de Chile a defender Buenos Aires. Desobedece a San Martín, porque él estaba dispuesto a liberar Argentina, Chile y Perú. El famoso plan continental del general San Martín. Ese es el propósito. Cuando llegan los españoles acá, ocupan Humahuaca, el primero que llega es Olañeta, después viene de la Serna llega a Jujuy, y se producen desbandes cuando en Humahuaca, el 1 de marzo de 1817, Arias, que estaba encargado de la región de Orán, el Senta y la Puna, viene por orden del general Güemes y recupera Humahuaca. ¿Qué era Humahuaca para el invasor?
era trascendente porque había... esa era la retaguardia de los españoles. Tenían la comida, los armamentos, todo el equipamiento para poder llegar a Buenos Aires. Al quedarse sin ese abastecimiento, se desbanda y de ahí que se dan los combates de Alto Comedero, de San Pedrito, de Tilquiza, de Alto La Viña, de Volcán, de Tres Cruces, en base al desbande que produce por la batalla de Humahuaca. Eso es lo relevante que hace Arias con la decisión de, con 150 hombres, dar ese golpe que es muy trascendente y permite consolidar al general San Martín con su plan continental. ¿No? En el bicentenario del cruce de los Andes, invitan a chicos de Jujuy con los docentes que vayan a Mendoza y bueno, van con esta historia, ¿no? Oscar Rivera, un muchacho humahuaqueño que era un investigador, tenía mucha documentación de lo que estamos hablando y se los provee a los docentes y llevan esto, y Mendoza, el Instituto Sanmartiniano, descubre a Arias de la forma que habían apoyado con la batalla de Humahuaca para que pueda San Martín quedarse tranquilo y seguir combatiendo por el plan continental. Bien. Yo le voy a hacer una pregunta acá, doctor López Salgado. ¿Por qué héroes los Gorriti? ¿Por qué héroes? Porque yo diría que no solo héroes, sino próceres. Porque el héroe es aquel, para algunos, y que opinión que comparto, es aquellos que han tenido gestos de abnegación, de valor, en defensa de ideales, en defensa, mientras que los próceres, además de tener esta condición que reúne José Ignacio, han sido gente ilustrada, gente respetada de la época, gente que tenía toda una preparación. Recordemos que ambos Gorriti estudian primero acá en la San Francisco, en la Universidad de Córdoba, en la Docta, y después en Chuquisaca. Y dieron todo de sí, era una familia con mucha fortuna, con muchas tierras, con mucha hacienda, y desde antes, desde 1810, comenzaron a apoyar la revolución, la causa revolucionaria de la independencia y a luchar por la autonomía. En esto se destaca mucho más el canónigo Juan Ignacio Gorriti, que ocupó el cargo de secretario, fue el primer, integró la Junta Grande elegida por el pueblo de Jujuy, por el Cabildo de Jujuy, en 1811. Y desde allí comenzó una prédica, no visitando las capitales de provincia, sino los pueblos del interior, que tuviesen la madurez para lograr la autonomía. El objetivo final de los Gorriti, personificado en Juan Ignacio, era lograr la independencia, la separación de Jujuy, como bien decía Isidoro, del gobierno de la Intendencia de Salta del Tucumán, ya que Jujuy era parte, digamos, de Salta del Tucumán, no tenía una independencia. Pero eso tenía que ser un proceso, ellos la tenían clara, y bueno, hay escritos que quedan en 1811 donde, como decía, ocupó el lugar de secretario, nada menos, por sus condiciones intelectuales, y dejan de sí toda una vida, y tal es así que tienen que morir, digamos, se apropian de toda su fortuna, dejan la vida, se tienen que recluir en Bolivia, primero en Tarija, después en Sucre, una vida abnegada en defensa de la patria. En Jujuy celebraron más de 100 y pico de combates. En la región norte, entre Salta y Jujuy, más de 230 combates documentados, y una mayoría de ellos en suelo jujeño. Pero era el Salta del Tucumán, donde la intendencia del gobierno de Salta del Tucumán, donde Jujuy estaba allí y había que lograr la autonomía. Y esa autonomía fue todo un proceso en la cual los Gorritis
tuvieron, bueno, gran protagonismo. Recordemos que el día grande de Jujuy, la batalla de León, que digamos es José Ignacio, el gobernador interino en reemplazo de Güemes, y es el que recluta las tropas, arma la estrategia, reclutando soldados del norte, de Palpalá, de San Salvador, de distintos lugares, para poder dar el gran golpe de sorpresa y derrotar a Marquiegue, a Olañeta, de poder derrotar, digamos, a quienes habían tomado las banderas de españolas y bueno, y querían seguir avanzando. Aparte, por ejemplo, cuando fue el éxodo jujeño, quien cubre la retaguardia del éxodo jujeño, comandado por el general Manuel Belgrano, fue José Ignacio Gorriti, y por eso se pudo concretar, porque no podían alcanzarlos, pero porque Arias estaba combatiendo y no los dejaba llegar. Es decir, los Gorriti combatieron desde muy jóvenes toda su vida, aportaron documentación, hay documentación donde dice que aportaron miles de mulares, de caballos, de haciendas, de recursos, desde 1808, cuando comienzan las invasiones inglesas. Y tanto el canónigo como José Ignacio, realmente, no dicho por mí, sino por Monseñor Mayagray, merecen el reconocimiento y la veneración, dice Mayagray, de todos los jujeños y a nivel nacional. Porque lucharon por la autonomía. En ese momento el mensaje no fue totalmente comprendido. Se logró a esto que los municipios puedan emanciparse y poder tener la plenitud de las decisiones y elegir sus propios gobiernos. Y llegan al punto de tener que morir recluidos en otra patria muy a su pesar. Es decir, que la vida de estos próceres jujeños merece realmente el reconocimiento. Primero, que el día grande de Jujuy hay una ley que lamentablemente el feriado no se cumple. Creo que hay feriados que se los podría retirar dentro del calendario que tenemos, pero sí hacer cumplir esa ley que dice que el 27 de abril debe ser feriado provincial, porque es el día grande de Jujuy. Y en ese día grande, donde lo comandó todos los gauchos jujeños, todos héroes que hay que darles un reconocimiento, pero sin duda a José Ignacio Gorriti, que lo comandó como aliado de Güemes. Aparte, participó en casi todas las batallas, desde en las batallas del río Piedras, en la batalla con Belgrano en Suipacha, en Oaqui, delegado por Güemes, era amigo de Güemes. Y Güemes tenía amigos y enemigos. Recordemos que era una época de muchos también intereses españoles que seguían teniendo su influencia en nuestro territorio. Y esto posibilitó de que realmente se logre la independencia nacional. Y como bien decía Isidoro, creo que hay que poner en contexto esto de la semana de mayo que estamos transitando. El canónigo, por ejemplo, no solo bendice la primer bandera nacional, la bandera celeste y blanca, sino también la bandera nacional de la libertad de Jujuy, adoptada como bandera de Jujuy. Ambos fueron gobernadores jujeños, que fueron gobernadores de Salta. Primero José Ignacio, y el último tiempo el canónigo lo reemplaza, queda de gobernador también de Salta, pero recordemos que era Salta del Tucumán, la intendencia de Salta del Tucumán, donde pertenecía Jujuy. Hasta que se logra, por supuesto, la emancipación un 18 de noviembre de 1834, y José Ignacio muere en 1835, en total pobreza, con su familia, en el ostracismo, en Sucre. Entonces creo que los jujeños debiéramos saber que en nuestra catedral basílica,
ubicada frente a la Plaza Belgrano, están los restos traídos del convento San Miguel, en una ceremonia muy linda que se hizo allá, tanto en San Miguel como en San Salvador de Jujuy, y que duró un año el poder lograr la entronización de esos restos. Porque volvimos con los restos un 14 o un 16 de julio del 2004, y recién se pudo entronizar el 25 de mayo del 2005. Esto porque, bueno, una es que la catedral es monumento histórico nacional y la Secretaría de Monumentos Históricos debía dar la autorización para poder colocar allí los restos. Esto fue toda una gestión, una movida importante, porque de lo contrario no se hubiera logrado, y es fundamental contar que el párroco, el padre René Ruiz, nos posibilitó tener la urna provisoriamente en la iglesia, en custodia, en la iglesia catedral, y luego con el apoyo de Monseñor Palentini se pudo lograr, digamos, en esta ceremonia la entronización de los restos. Y me acuerdo que hicimos una invitación general a todo el público y fue una participación importante, y se presentaron distintos descendientes de los Arias. De Jujuy, recuerdo, estuvieron personas como el doctor Gustavo González Blanco, su padre era González López, la familia de usted, doctor, me acuerdo que estuvo Teresita Quevedo Carrillo en representación de toda la familia Quevedo Carrillo, estuvo María Teresa, creo que se llama López, González López, perdón, que es la actual madre de Jorge Nochetti. Yo y Jorge me dijo, Nochetti, que le haga recordar que era pariente de... Sí, son descendientes, su mamá es descendiente, y bueno, y así otra, y vinieron gente de Salta también, con un reconocimiento que a nosotros nos conmovió. Así que creo que esto merece y yo les agradezco esta difusión que podemos darle, porque la gente tiene que saber que ni bien entra a la iglesia catedral en el atrio, en el pasillo central, luego de la puerta principal, de un lado está la placa de Teodoro Sánchez de Bustamante, que también fue convencional en el Congreso de 1816 realizado en Tucumán, pero el primer congresal, fue Juan Ignacio Gorriti, están los Gorriti a la derecha, Juan Ignacio y José Ignacio Gorriti, también en reconocimiento del pueblo jujeño. Y por ello es importante que los jujeños valoremos lo nuestro y con orgullo, hasta turísticamente, podamos vender esto al país, porque bueno, son muchos hechos que, como también lo de Arias, que tenemos para mostrar. Y mientras que a veces los amigos salteños que se han querido apropiar de parte de nuestros héroes, o hay autores que, bueno, que hay digamos, distinta bibliografía, acorde, digamos, a quién los escribió, acorde a los intereses que representaban en aquel momento. Bien, hacemos una pausa y ya volvemos. Everybody know the drop when I'm in it. Drop the top when I'm in it. Everybody like a drop when I'm in it. Yes, I go so good. Everybody know I'm on. You know when it click through. Try to sit and it's supposed to be run.
Estamos acá en plenos preparativos para el regreso de Esteban Eduardo, El arte de la belleza. No te olvides, este martes, a partir de las 15 horas, a través de las pantallas de Canal 7, totalmente renovado, Esteban Eduardo. Este miércoles 24 de mayo a partir de las 14:30 horas por Canal 7 de Jujuy te invitamos a que nos acompañes a disfrutar de una nueva edición de 30 Denarios, ya que hablaremos sobre el primer censo fotográfico y audiovisual a realizarse en la provincia de Jujuy. Por otra parte, tendremos la presentación de un nuevo producto de una pyme jujeña crediticia. Y por último, hablaremos sobre objetivos y desafíos del Club de Emprendedores ubicado en nuestra ciudad capital. Ya sabes, este miércoles te esperamos a partir de las 14:30 horas en 30 Denarios. Horas 53 minutos y seguimos en esta noche en que rendimos homenaje a nuestros héroes. ¿Cuánto más hace falta instaurar fechas específicas en nuestro calendario escolar? ¿Cuánto más hace falta que conozcan a nuestros héroes jujeños? Doctor. Falta mucho. Nosotros desde el año 1926 tenemos el monumento a los héroes de la independencia en Humahuaca, ¿no? Y nuestra gente, la misma gente humahuaqueña, no sabe qué es el monumento al héroe de la independencia. Entonces, y la frase que se utiliza mucho con nuestro historiador, Luis Greni dice: en Jujuy nació la patria. Es cierto, no es una frase. Y el turista, como decía, cuando se inauguró el monumento a Arias acá el 19 de diciembre, le decíamos al señor gobernador que el turista que venga a Jujuy se vaya sabiendo que en Jujuy nació la patria. No se va sabiendo que en Jujuy nació la patria. Entonces se debe trabajar. Estamos con el grupo del Instituto Arias trabajando para que se inaugure la ruta turística con historia. Tenemos lugares históricos trascendentes, relevantes. Estamos pidiendo contacto con el Gran Jujuy, con los señores intendentes, para que también se ponga en valor la región histórica. Está el Paseo Sarmiento de la gastronomía, donde debiera ponerse, está el monumento del canónigo Gorrite bendiciendo la bandera dentro de la catedral, en lugar de que esté afuera, y el turista que se vea, que se vaya, sepa que acá se bendijo la bandera libertad argentina, la bandera nacional, ¿no? Eso falta, ¿no? Una estrategia que estamos pidiendo. Respondieron muchísimo porque, miren, de pronto los gauchos, la gente se vio sorprendida porque de pronto la ruta 73 que va a Humahuaca al Senta se llama General Manuel Eduardo Arias. La terminal de ómnibus de nuestro San Salvador se llama General Manuel Eduardo Arias. El puente que se inauguró, que une Bajo la Viña con el sur de San Salvador, se llama también General Arias. Y bueno, el municipio de San Salvador, con Churi Jorge, inauguró el monumento al General Arias, y la avenida Sabio, a partir de ese lugar, se llama General Arias hasta la ciudad.
Es decir, falta la nomenclatura, como decía acá el doctor, que estamos trabajando sobre eso para que en algún momento los murales en el barrio llamado Coronel Arias diga General Arias, el puente Arias que haya también un mural, y los letreros de la calle Arias del barrio Ciudad de Nieva. Hay varios lugares que hay que indicarlos para que nuestra gente tenga ese sentido de pertenencia, de identificarse adecuadamente. Es muy importante esto, perdón, de estos homenajes y estos reconocimientos a Manuel Eduardo Arias, ¿no? No así tiene la misma suerte los Gorriti, a pesar porque de José Ignacio solamente está la escuela normal, que ubicada en calle San Martín, que se llama José Ignacio Gorriti. Está, por supuesto, la calle, una de las calles de la legislatura de Juan Ignacio Gorriti, está Pachi Gorriti y Juana Manuela Gorriti, que fue una de las primeras escritoras, poetisas, digamos, y Pachi Gorriti que peleó a la par. Creo que aún cuando tiene un justo reconocimiento Manuel Eduardo Arias, no es del todo suficiente para que esto los jujeños tengamos conciencia y se pueda realmente vender mucho más Jujuy, porque en la medida que los jujeños conozcamos nuestra historia, la van a venir a conocer también desde otras latitudes del país. Hablando de la pregunta que hacía el doctor Guillermo recién, ¿cómo muere Manuel Arias? Yo tuve la suerte cuando fui presidente de la Asociación Gaucha Jujeña, solíamos hacer una cabalgata que duraba una semana desde Humahuaca a Orán, atravesando el Abra del Senta, y llegamos en el año 2003 a San Andrés. San Andrés, donde, como bien dijo el doctor Isidoro, allí fue asesinado Manuel Eduardo Arias. Bueno, en ese lugar, junto con la gente de la escuelita, es un lugar muy chico, pudimos rendirle un homenaje a Manuel Eduardo Arias. Pero ahí te hago un corte, es decir, de lo que estuve leyendo. El general Arias, en un principio, aliado a Güemes, luego se pelea con Güemes y se va, tiene que refugiarse en Tucumán y está bajo las órdenes de Bernabé Arauz. Es decir, muchas veces nuestros héroes se mezclan en las cosas, ¿no? Porque lo veneran a Güemes y conocen poco, ¿no es cierto?, del general Arias. Yo le digo, ¿no? Yendo a Tucumán, y cuando se hace el éxodo jujeño... Porque, es decir, lo mandan a asesinar ¿a quién? Es decir, en ese momento, unitarios, federales, ¿qué ocurrió? Mire, es mucho para hablar de la Patria Vieja y la Patria Nueva. La Patria Vieja eran los que inauguraron la lucha por la independencia desde Buenos Aires, y uno de ellos era Güemes, digamos, que más bien defendían el centralismo. Y la Patria Nueva era lo que pedían las autonomías políticas, entre eso nuestro general Arias. Y por ¿Qué eso cuestión vigente ahora, no? Totalmente. Entonces, es lo que lleva a la confrontación con Salta y, en este caso, Güemes. Hay muchas cosas para hablar, no hablamos del Pacto de Cerrillo, por ejemplo. Año 1815, estaba acá el ejército derrotado con el general Rondó, derrotado de Sipe con el general Belgrano, y viene el general Rondó a hacerse cargo. El ejército norte derrotado estaba acá, viene Güemes, se lleva las armas de Jujuy, que dejándonos expuestos con los invasores. Entonces Rondó va a Salta a reclamar a Güemes, y ahí nace el famoso Pacto de Cerrillo. Se iban a enfrentar militarmente y no era conveniente. No le servía la causa emancipadora del general San Martín. Entonces hace el Pacto de Cerrillo para seguir lo mismo, se deja el arma y se vuelve Rondó. Y sí, hay muchos detalles que no se ponen en valor, donde entra a jugar después con el gran guerrero que era, dice el mismo Ricardo Rojas,
llegan los heraldos de la patria y del heroísmo, de la libertad. Entre esos, Manuel Adardo Arias, ¿no? A luchar necesariamente por lo que estamos hablando. No era una cuestión, un disenso que se puede tener en un debate verbal, era a sangre y fuego. Entonces, y ahí aparece nuestro gaucho Arias con el heroísmo, la valentía y lo que decía Guillermo acá, los próceres y los héroes. Y esos héroes del Monumento a la Independencia, volviendo a Humahuaca, uno de ellos es el general Arias. Nosotros estuvimos a punto de sacar la ley de héroe nacional, Arias, que se lo merece plenamente. Y bueno, ahí están nuestros legisladores, se dieron una serie de circunstancias, entre eso el COVID, cayó en el Congreso de Nación, volvió a insistir, fueron diputadas nacionales, de nuevo lo instalaron en el Bicentenario y bueno, se vino toda la deblaque política de nuestras autoridades y no se pudo tratar todavía, pero nosotros vamos a seguir insistiendo. Y es necesario, nosotros agradecidos de que ustedes generen este espacio para que nuestra gente en la semana de mayo sepa de todo lo que estamos hablando. Nos están invitando a la escuela, en fin, para que hablemos de más detalles de lo que son nuestros próceres, tanto los Gorriti como Arias y todo lo demás que estamos mencionando, y podamos instalar, ¿no?, en Jujuy, que en Jujuy efectivamente nació la patria, y como decíamos de Bernabé Arao, lo recibe a Güemes en el norte de Tucumán, en la encrucijada. En Burriaco le dice, no se vayan, nosotros vamos a luchar con ustedes. Vengan acá y se da la batalla de Tucumán el 24 de septiembre. Después que se da la batalla de Tucumán, el mismo Arao le dice a Belgrano, bueno, vamos detrás de los que se han escapado, los invasores, a Salta. El 20 de febrero se gana la batalla de Salta. Y el 21 de marzo, que es un gran día, el día de la Reconquista, debiera ser más importante que el día del éxodo jujeño, que el 20 de agosto. ¿Por qué? Porque ahí vuelve el pueblo jujeño triunfante, después de 2 grandes batallas donde participan, en Salta y Tucumán, ¿no?, con 2 grandes triunfos, y ahí es cuando Belgrano decide entregar la bandera de libertad civil. ¿Se dan cuenta? Entonces yo creo que eso está desconocido y no se lo pone en valor el 21 de marzo. ¿No?, que se hace así una cuestión básica y no se... Y tenemos tanto acontecimiento en Jujuy para poder poner en valor al turista, al jujeño, y bueno, nuestro trabajo esencialmente tiene que ver con el orgullo jujeño, el sentido de pertenencia, la identidad. Es decir, ¿para qué volvemos al pasado? No hay una cuestión de... que más o menos acá los 3 somos abogados, se diferencia en derecho político, nación y Estado, ¿no? Entonces, cuando se habla de nación, se hablan de 3 elementos básicos, ¿no?, para que exista una nación. Un territorio, la nación argentina hoy, una población, nuestra población, y su historia, ¿no? Entonces, nosotros desconocemos mucho nuestra historia. Vivimos por ahí sin ton ni son. El jujeño debiera ser muy orgulloso y mucho más orgulloso que el salteño con su poncho colorado de lo que es Jujuy. Así que entonces eso con los Gorriti ni hablar, así que tenemos que hablar acá, Guillermo sabe muchísimo, pero es enorme. Gorriti, Juan Ignacio, prepara una suerte de constitución federal. Cuando llega Feliciano Chiclana, delegado como gobernador en esta región, desde el grito de libertad de la Revolución de Mayo, le plantea ya como la autonomía política de Jujuy, y ahí plantean una constitución federal, ¿no?, desde un principio justamente con Deodoro Sánchez de Bustamante. Es más, perdón, algunos historiadores consideran a Juan Ignacio Gorriti un precursor antes que Sarmiento, antes que Alberdi, no solamente de la educación popular, sino también de cómo debía ser la democracia en Latinoamérica, en el cono sur de América. Y los escritos de Juan Ignacio, que sí tiene un lindo monumento, me olvidé, frente casi a la Avenida Italia, en diagonal a la universidad y al cementerio El Salvador, decía, los escritos de Juan Ignacio son motivo hasta de discusión hasta el día de hoy, con relación a las autonomías municipales, con relaciones, tuvieron un valor al hablar del autonomismo que dio lugar al federalismo, porque bueno, en esa época había importantes caudillos
Y él por lo que lucha el general Arias, por la autonomía política, por lo que ya había escrito Gorriti. Indudablemente. Se enfrenta a Güemes. En el caso de los Gorriti, bueno, José Ignacio fue el brazo de avanzada de Güemes. No sé qué hubiera sido de Güemes si no lo hubiera tenido a José Ignacio Gorriti. Tal es así que es el que acompañó al Ejército del Norte comandado por Belgrano en la mayoría de los combates que se realizaron en el Alto Perú, actualmente Bolivia, en Suipacha, en Río Piedra. Es el que tiene un rol fundamental en la batalla de Tucumán, cuando llega el éxodo jujeño, luego en la batalla de Salta. Realmente los tenemos tanto para ser orgullosos y sacar pecho frente al resto de los argentinos y del mundo. El aporte que hicieron nuestros héroes, nuestros gauchos, durante la Guerra Gaucha, que bueno, que no alcanzaría el tiempo, que tendríamos que tener un par de programas. Bartolomé Mitre, en su obra Trascendente, porque la historia oficial escribe Bartolomé Mitre, dice en 2 líneas, y nadie se ocupó de determinar por qué dice que la mejor cabeza del ejército en aquel momento era Manuel Eduardo Arias. Un hermano me respalda la estrategia. Hay un libro que escribe ahora un militar nuestro, la estrategia militar en la lucha de la independencia de Manuel Eduardo Arias, que va a salir, ¿no? Y lo que es cierto que dice acá, con todos los Gorriti y todo lo demás, que se peleó y nunca se puso en valor. Nuestro instituto nace ante esta realidad, y me alegro que Guillermo también esté detrás de la historia. Mucho nos hace falta, ¿no? Para que ustedes como medio, que muchas veces vinimos a hablar ya de Arias, y tendrían que ser tantas veces, no yo, sino parte de nuestro instituto. Félix Infante fue el que escribió hace 65 años el primer trabajo sobre Arias. Después, en el 200 años, el bicentenario del Paso a la Inmortalidad, recién surgió un libro de Víctor Arias, la encrucijada de Manuel Arias entre Gustavo Álvarez de Salta, un historiador salteño, y ahora la obra que les digo de la estrategia militar de Arias. Es decir, logramos en 4 años y el monumento, una grande iniciativa, y creo que vamos a seguir trabajando y sentirnos orgullosos de ser jujeños y cómo hemos aportado a la patria, el que el turista se vaya sabiendo que, como decíamos, que efectivamente en Jujuy nació la patria, y por los próceres que habla Guillermo y tanto más que hay, y bueno, que el mismo mahuaqueño, el jujeño, siempre que ese monumento a la independencia realmente es un desperdicio, lo que representa es algo, si se muestra el país, siempre está el monumento a la independencia. Así es. Veamos, bueno, estamos llegando al final, o sea, digan las últimas palabras cada uno. Perfecto. Acá en el norte, en nuestro territorio, se libraron la mayoría de los combates por la independencia, y el país le debe, la nación argentina le debe a los gauchos jujeños y salteños haber sido, digamos, los paladines de aquellos combates. Digamos, en otras provincias, en Buenos Aires, ¿qué combates podemos recordar? Combate de San Lorenzo, y después de peleas entre unitarios y federales, guerras entre bandos de una misma ciudad, mientras que acá se combatía al invasor. Así que bueno, realmente muy orgullosos y agradecidos de esta posibilidad, tanto Claudia como Guillermo. El legislador Ernesto Padilla, tucumano, en el año 1924 plantea al Congreso de la Nación que se haga un monumento a la hora de la independencia. Y bueno, todos suponían que el monumento se instalara en Tucumán, que era la cuna de la independencia, y dice, no, tiene que estar en Jujuy. ¿Por qué? Porque se han librado la mayor cantidad de combates y batallas en la provincia de Jujuy. Por eso somos depositarios de ese monumento. Y uno de esos héroes, Manuel Eduardo Arias, los Gorriti y tanto más. Y de ese legado, ¿no? Porque la historia es un legado para los jujeños, para poder mostrarlo,
Y teniendo presente nuestra historia, es la manera que vamos a tener un rumbo, y un rumbo mucho más definido, más claro hacia dónde tenemos que ir, porque son los valores que nos legaron. ¿Dónde mirarnos? ¿Cómo? Nuestros próceres. ¿Dónde mirarnos en nuestros próceres? sí. Hay que luchar en forma efectiva, real, por nuestra patria. Bueno, muchísimas gracias. A ambos, muchas gracias por venir. A ambos, gracias por dedicar este tiempo a nuestros héroes jujeños. Gracias. Gracias muy a amable, ustedes. muy amable. Muy Nos bien. vamos hasta el próximo lunes. Dios mediante. No, es el próximo lunes, ¿no? Así es. Gracias a ustedes por habernos Como yo acompañado. digo, toda la semana hay un lunes. Gracias por habernos acompañado hasta ese momento.